Muy bien, buenos días. Había tenido aquí un problema técnico, no me estaba transmitiendo en la plataforma de Facebook, pero ahorita ya veo que ya está transmitiéndose. Ya estamos, ahora sí, ya por comenzar. Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando hoy en día en esta transmisión, en lo que sería la cuarta conferencia del coloquio, taller, seminario, investigación, visualizando a las mujeres en la ciencia. Yo soy Joaquín Padilla, soy la persona que se encarga de organizar este evento y a nombre de lo que será la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria en la extensión Ciudad Morelos, junto con el nombre, bueno, a nombre del Cuerpo Académico Salud Mental, Profesión y Sociedad, les doy la bienvenida a lo que será esta nueva presentación, la cuarta presentación que vamos a tener el día de hoy. Eh, Hoy vamos a tener a la doctora Paula Unice Díaz Rivera. La doctora nos va a presentar el día de hoy lo que sería el altruismo, una presentación del altruismo y la empatía en niños pequeños. Yo me siento con mucho gusto, mucha alegría de presentar a la doctora Paola. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero la doctora Paola y yo cursamos lo que sería un largo trayecto de la vida académica. En este trayecto que estuvimos yendo juntos, pues juntos hicimos la tesis de licenciatura y juntos estuvimos laborando durante 8 años en lo que sería la unidad de investigaciones psicosociales. Entonces estoy muy contento de poder hoy poder hablar con ustedes, presentárselas. Y bueno, les voy a comentar un poquito de la doctora Paola. Eh, Ella actualmente trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es doctora en Psicología y Psicología Social y Ambiental por la UNAM. Ha trabajado como consultora metodológica y estadística de organizaciones no gubernamentales como la United Way y el INIFAP, eh, que realizan intervención comunitaria y ha elaborado la evaluación de impacto de diversos programas comunitarios que buscan mejorar la calidad de vida. Sus trabajos de tesis han versado sobre el origen de la bondad de los seres humanos. Actualmente labora en la, universidad, en la Unidad de Investigaciones Psicosociales de la Facultad de Psicología de la UNAM, en investigaciones sobre la influencia de la cultura en la cognición y en la influencia de los recursos cognitivos de las decisiones morales. Entonces, sin más, pues les presento a la doctora. Gracias, Joaquín. Me da muchísimo gusto estar aquí. Además, considero que estos talleres, seminarios, conferencias son todo un reto porque cuando lo planteaste, una de las cosas que nos dijiste es, quiero que de alguna forma esto se humanice, es decir, que nos platiquen también cómo es que llegaron al lugar donde están y que no solo nos platiquen de lo que han hecho, sino también de cómo es llegar hasta ese punto y cuáles son los procesos que se viven y también cuáles son los procesos que se viven en los que atraviesa el género, ¿no? Entonces, pues es un reto porque implica hacer algo que no solemos hacer en el mundo académico, que es abrirnos, ¿no? Que es abrir un poco de nuestras vidas y un poco de nuestras experiencias, ¿no? Generalmente solo nos dicen, ven a contarnos qué has hecho de tu trabajo y no necesariamente ven a contarnos si es difícil o no, o cómo lo viviste, ¿no? Entonces, yo creo que es muy adecuado, o sea, me parece que es un muy buen proyecto, porque generalmente estamos acostumbrados a esto, a no ver lo que está detrás de los científicos y de las científicas, ¿no? Entonces, voy a comenzar a proyectar. Les pido por favor que en cualquier momento que no vean lo que, o sea, que yo les esté refiriendo que vemos algo y ustedes no lo ven, me digan, porque eso puede pasar mucho en Zoom, que uno dice, sí, mira eso que está aquí y nadie está viendo lo que uno dice. Entonces, siéntanse con la libertad de interrumpirme si es que no ven lo que yo estoy poniendo y también siéntanse con la libertad de interrumpirme si desean preguntarme algo, sobre todo en este modelo virtual. Me gusta mucho que me interrumpan y digo me gusta porque me hace recordar lo que es estar en un auditorio o en un salón donde la gente simplemente a uno lo aborda o levanta la mano. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Les voy a platicar primero cuál es el plan y antes de empezarles de decirles cuál es el plan, quisiera yo agradecer
a toda la gente que me ha echado la mano en el camino, que ha colaborado conmigo, con sus ideas, que le ha dado valor a mis ideas y que ha ayudado a que esas ideas lleguen a estudios, que me ha apoyado de muchas formas, ya sea con una palabra de aliento, con un abrazo, etcétera. Entonces ahí están pues, los seminarios a los que orgullosamente he pertenecido y también a mi tutor principal y a mis amigos y colegas, ¿no? Y algunos estudiantes. Entonces, pues la investigación no se hace en solitario jamás y afortunadamente, ¿no? Lo cual la hace mucho, mucho más rica. Entonces, ¿cuál es el plan de lo que quiero decirles? Pues lo primero es contarles cómo fue que llegué a la investigación, ¿no? O sea, no es que yo desde chiquita haya dicho que quería ser investigadora, sino cómo fue que esto pasó, luego cómo fue que encontré mi tema de investigación y luego ya volcarnos de lleno a ese tema de investigación que es el altruismo y la empatía en niños pequeños, preguntarnos por qué ayudan los niños pequeños y después de plantear estas preguntas de investigación, entonces irnos hacia los análisis estadísticos que, como vi a mis compañeras hacerlo en un programa muy desafiante que sería Jamovi, pues yo también quise sumarme y aprender a hacerlo. Y finalmente, concluir con base en los resultados, ¿no? Es decir, que hacemos análisis estadísticos porque eso nos dice algo sobre lo que estamos investigando y nos dice algo importante, nos ayuda a encontrar patrones y entonces, ¿qué nos dice eso sobre la teoría? Entonces, ese es el plan de lo que quiero contarles. Pues bueno, le pongo esta diapositiva, todos los caminos llevan a psicología, porque yo no sabía que se llamaba psicología lo que a mí me gustaba, y por supuesto que no es lo único que me gusta en la vida, pero cuando estaba chiquita yo hacía muchas preguntas y creo que mis papás se cansaban mucho de todas las preguntas que yo les hacía y era una niña como muy insidiosa, ¿no? Yo decía mucho, ¿y por qué el pasto es verde? ¿Por qué no el pasto es morado? Y así, y seguramente mis papás decían, ya por favor, ¿no? Ya no más de esto, pero así era yo una niña muy, muy curiosa que a lo mejor no tenía todavía todo el bagaje para comprender las respuestas a todas las preguntas que hacía y también hacía muchas preguntas sobre la gente. La gente me causaba y me causa mucha curiosidad, ¿no? Y entonces, ya más adelante me empecé a hacer preguntas porque yo me acuerdo que cuando estaba muy chiquita yo veía en la televisión a Salinas de Gortari y me acuerdo que mis papás y mis abuelos decían que era una persona de lo peor, ¿no? Que le robaba al país y que le hacía daño a muchas personas, etcétera. Y entonces cuando yo veía eso, yo decía, pero si se ve como una buena persona, él está dando discursos en los que dice que va a prometer ayudar a la gente y ¿por qué no lo hace, no? Y entonces me acuerdo que desde chiquita yo decía, ¿por qué hay gente que dice una cosa y hace algo muy distinto? O sea, ¿cómo es posible que uno pueda prometer ayudar y luego irse a dormir tan tranquilo como que no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible tomar decisiones que lastiman a otros y que eso no te robe el sueño? Entonces, esa era una pregunta que empecé a tener constantemente y que además no podía acallar. Y entonces voy con alguna orientadora y una orientadora me dice, creo que lo que tú quieres estudiar se contesta con psicología. Y entonces acabo entrando a la carrera de psicología y ya cuando estoy terminando la carrera, disfruto mucho la carrera, me encanta, disfruto mucho la parte de biología, la parte de estadística, toda la carrera la disfruto un montón, aunque no tenía mucha claridad de qué iba a trabajar, ¿no? Y entonces cuando ya iba a acabar la carrera, me acuerdo que una maestra genial, una mujer investigadora muy inspiradora, que es Tania Rocha, me pregunta, oye, ¿y tú qué haces aquí en la carrera? Y yo le cuento esta historia de los políticos y de la maldad y la bondad y así. Y ella me dice, ¿y ya encontraste tus respuestas en la carrera? Y le digo, no, ya la voy a acabar y todavía no tengo mis respuestas. Y entonces me dice, ¿qué vas a hacer? Y entonces parece ser que ese que vas a hacer se convirtió en, yo creo que voy a tener que estudiar un posgrado para poder contestar estas preguntas. Pero lo que ocurre es que yo veo a los investigadores como personas, como dioses, ¿no? Me acuerdo que había gente ahí en la Facultad de Psicología que decía que son los dioses del Olimpo, ¿no? Los que están en el edificio del posgrado. O sea, que están ahí como de sus aposentos y que bajan de sus aposentos para irnos a visitar a los de licenciatura y contarnos sobre sus hazañas. Y
entonces yo los veía así, yo leía sobre ellos en los libros y decía, ¿cómo se les ocurren estas cosas? Leía sobre sus experimentos, sobre tan creativos, ¿no? Estos experimentos en los que está una persona tomándose una fotografía con otra y entonces cambian de gente y gente que está cargando una puerta para poder distraer a otros. Y yo decía, ¿cómo hacen todo esto? O sea, ¿de dónde sacan sus ideas? Y entonces a mí me parecía algo muy, muy lejano y difícil de alcanzar. Yo creía que no era algo al que yo podía aspirar a ser. Sin embargo, me doy cuenta de que soy buena estudiando tarde en la vida porque era una niña curiosa y que le costaba trabajo seguir las reglas. Y entonces, por ahí en la prepa me doy cuenta y se queda ahí una semillita en mi cabeza que es que yo digo, no sé bien de qué voy a trabajar, no sé de qué me voy a ganar la vida, pero sé que me gusta estudiar y eso me sale bien. Y entonces un amigo de la prepa que a lo mejor ya no se acuerda de que me dijo esto y de que me inspiró con su comentario, me dijo, oye, ¿por qué no te vuelves investigadora? Y yo, ¿qué es eso? Y me dice, los investigadores son gente a la que le pagan por estudiar toda la vida. Y yo digo, órale, eso está muy padre, ¿no? ¿Y dónde pasa eso? Pues en las universidades, ¿no? Generalmente. Y entonces, de alguna forma, cuando acabo la carrera, me acuerdo, ¿no? De este comentario de mi amigo y digo, bueno, me voy a aventar a hacerlo. Y ese aventar a hacerlo fue hacer algo que me dio mucho miedo, que fue tocar una puerta y decirle al doctor Rolando Díaz Lobín, quiero trabajar aquí. Yo creía que me iba a decir, ¿y tú qué, no? O sea, pero no, afortunadamente me recibieron con mucha amabilidad y me enseñaron a hacer desde lo más básico de la investigación, ¿no? Entonces empecé haciendo lo que hacemos casi todos cuando empezamos en investigación, a capturar mucho, ayudar a los demás, etcétera, ¿no? Todo con tal de aprender. Y entonces, ya que estaba en este camino y hago la tesis de licenciatura, la verdad es que eso me deja con más dudas. Lo que ocurre con la investigación es que uno hace investigación y se acaba todavía más con más preguntas de las que tenía al principio. Y entonces, como tenía más preguntas, dije, yo creo que lo que voy a hacer es un posgrado entonces para contestar esas preguntas que todavía no acabo de contestar. Y además me había dado cuenta de que no sabía leer muy bien artículos científicos. Agarraba un artículo y me tardaba como 2 o 3 semanas en leer uno. Y luego para acabarla de rematar, estaban en inglés y entonces yo estaba muy incipiente en el inglés científico y buscaba un montón de palabras, iba y venía y así, pero era un proceso que disfrutaba mucho. Entonces yo decía, yo quiero aprender este lenguaje, el lenguaje de la ciencia, quiero entenderlo y quiero entender todas estas gráficas tan complicadas que ponen en los artículos, ¿no? Yo decía, quiero saber más estadística. Y entonces me encontré con un grupo en la unidad de investigaciones psicosociales que se volvió más allá de lo académico, ¿no? Este grupo primero me enseñó algo súper importante. Yo traía unas ideas de competencia muy duras y no sé si decir que eran por mi entorno o no, pero en mi entorno parecía, ¿no? Que había esta idea de que hay que ser el mejor porque hay pocos trabajos y hay que ser el mejor porque hay pocos lugares en el posgrado. Y entonces, esta suerte de ver a la persona que tienes al lado como tu competidor, ¿no? Como que o él se queda el lugar o te lo quedas tú, y entonces, pues si uno está compitiendo es un poco complicado ser amigos, ¿no? Y yo me di cuenta más bien en el cubículo de investigación que las cosas funcionaban bien diferente. Primero, Joaquín y yo nos encontramos con un hombre que nos adoptó, Cristian, y nos adoptó porque nos enseñó de todo. Nos enseñó a capturar, nos enseñó a hacer análisis, nos enseñó a planear experimentos, nos enseñó a hacer un montón de cosas. Nos enseñó a hacer presentaciones, a explicar análisis, etcétera, a escribir artículos. Y entonces, alguna vez le preguntamos, oye, ¿por qué eres tan bueno con nosotros? Y él dijo, ¿cómo que por qué? Pues todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y entonces esa frase se me quedó súper grabada como este momento de, así vamos a salir adelante si nos estamos echando la mano los unos a los otros, ¿no? Y fue muy claro porque él realmente no ganaba nada por estarnos enseñando, pero lo hacía con muchísimo gusto. Y entonces, por otro lado está que los espacios académicos entonces son un microuniverso que refleja la sociedad, refleja lo bueno y refleja lo malo. Entonces, toda esta cooperación pues también está allá afuera.
Y en este lado yo quisiera decir que también es un microuniverso que refleja las desigualdades de género que hay, ¿no? Las insinuaciones que uno no pide, el miedo a veces a decirle que no a un hombre superior, etcétera, ¿no? Estas cosas, incluso la competencia que puede llegar a haber entre mujeres. Y entonces, la ventaja es que en estos espacios hay un montón de gente que está dispuesta a romper todas esas barreras y que lo practica, ¿no? O sea, que no solo lo dice, sino que lo hace, y eso es lo más bonito. Entonces, yo creo que lo que yo encontré en este espacio de investigación fue que cada uno de nosotros teníamos temas, intereses y hasta hasta pensamientos diferentes, ¿no? Y yo tuve que aprender en el seminario de investigación que era muy valioso que yo fuera una persona rebelde y que le gustara decir lo que pensaba, pero que también tenía que aprender a decir lo que pensaba con amabilidad y pensando en ayudar al otro. Y ese fue un proceso, ¿no? A veces yo solo decía lo que pensaba y no pensaba en las repercusiones, y fue un proceso el aprenderlo. Entonces creo que la vida yace en la diversidad, en el que cada uno de nosotros pues, puede tener su forma de pensar y de ver la vida, pero estamos juntos, ¿no? En esto, en este camino. Y entonces eso significaba algo diferente a lo que quiere decir el colectivismo en la sociedad, ¿no? A veces en las familias o en otros espacios, pues se nos aplasta o se nos lleva a que pensemos igual que los otros, porque solo si pensamos igual que los otros podemos formar parte de su grupo. Y las ventajas de este grupo es que tú puedes pensar diferente y de todas formas eres parte del grupo, justo porque lo que se aplaude es que uno esté construyendo un pensamiento propio, y a mí me pareció eso maravilloso. Me acuerdo que mi hermana en algún momento me dijo: Pau, no sé qué vas a hacer cuando salgas de la carrera, y me da mucho gusto saber que estás pensando en quedarte en la academia, creo que es un lugar para ti. Y entonces, vaya, creo que tiene razón. Entonces, este grupo es el grupo con el cual uno acaba yendo a congresos, con el grupo con el cual uno acaba hablando de su tesis una y otra vez. Es la gente que te manda artículos en la noche o diciéndote, yo creo que esto te va a servir, quien te hace observaciones sobre tu método y quien muchas veces sale también a campo contigo, ¿no? Entonces, en ese contexto quiero decir que además en la Facultad de Psicología, lo que nos atraviesa, ¿no? El género que atraviesa todo esto, pues hubo una ola feminista, hay una ola feminista que golpeó, ¿no? Afortunadamente a muchos estados de México, que también golpeó a la Facultad de Psicología y que afortunadamente también me golpeó a mí. Eso pasó en este año, en el año pasado y en este año que está en curso. Y, y afortunadamente hay muchas mujeres que están ahí diciendo, si somos una carrera que tiene tantas mujeres, pues cómo es posible que todavía sigamos viviendo violencia de género, ¿no? Y entonces la verdad es que cuando todas estas chicas que están acá del lado derecho con sus pancartas, etcétera, cuando estas chicas empezaron a reclamar que no era justo que esto ocurriera en una facultad que además trabaja género, por si pudiera ser el asunto más irónico, este, que no era posible que esto ocurriera y que entonces pues teníamos que hacer algo al respecto, y tenían consignas como la Facultad de Psicología será feminista o no será. Y cuando esto ocurrió, la verdad es que a mí me golpeó y también me hizo reflexionar sobre qué como docentes y como académicos, qué estamos haciendo, qué discursos estamos dando en nuestras clases y de qué manera podemos sumarnos a esta realidad social en la cual lo que queremos es que ninguna alumna tenga jamás una insinuación que no pida y se sienta incómoda jamás al estar en un salón de clases o al estar frente a un académico o frente a un administrativo o un alumno, ¿no? Que esta es una tarea pendiente, pero que afortunadamente hubo gente este año que me recordó que está ahí, ¿no? Este asunto. Y bueno, lo último antes de entrar de lleno al tema, lo que quiero decirles es que es muy bonito estar en el mundo de la investigación porque da una vida que es muy rica y
muy nutritiva, es decir, uno siempre está aprendiendo cosas, es muy novedoso. Y la verdad es que a mí la vida académica lo que hace es que el corazón siempre lo traiga acelerado, en el sentido de que siempre, ay, ya salió un libro muy bueno y ya va a haber una conferencia y etcétera. Y entonces eso es muy bueno para mí. Pero también está el lado de lo que yo aprendí que era hacer un posgrado y de lo que yo aprendí que era hacer investigación, que es como dicen estas caricaturas, tratar de hacer una vida normal, y entonces no quiere decir que uno siempre esté clavado haciendo la tesis, pero la verdad es que uno siempre tiene en la cabeza la tesis. Este es algo como que está ahí siempre presente y que no nos deja, ¿no? Que no nos deja dormir, que no nos deja hacer otras cosas. No importa qué estemos haciendo, siempre está uno pensando en qué le podría agregar a la tesis, ¿no? Y por otro lado, esta idea de que la tesis pues se escribe con sangre, con sudor, con lágrimas y con mucho café, es decir, con mucho insomnio, sin dormir bien y sin cuidar la salud. Entonces yo aprendí estos métodos y también a lo mejor un poco me los inventé, en el que yo creía que así era como las cosas se tenían que hacer. Y creo que también nos queda como tarea pendiente el más bien caminar hacia modelos más saludables. Yo llegué a un punto de mi vida en el que dije, ya no puedo vivir así, o sea, no puedo vivir pensando siempre en mi trabajo porque me agota y porque me enferma, ¿no? O sea, me enferma físicamente y mentalmente. Y entonces, sí o sí, la salud es primero, sí o sí es primero que yo esté bien. Sí, y después viene lo demás, ¿no? Es decir, ¿cuál es el límite al trabajo y al doctorado y al posgrado? Pues el límite es mi salud, ¿no? O sea, no es como estoy dispuesta a hacer todo y de todo para poder alcanzar esta meta. Entonces, eso es algo que yo me quedo. ¿Me siguen escuchando? Sí, sí se Sí. escucha. Perfecto, gracias. Es que ya dejé de ver a Joaquín y dije, a lo mejor ya los demás tampoco me escuchan. Ok, muchas gracias por contestarme. Entonces, pues bueno, ¿y todo eso para qué o por qué? Pues por aspirar a llegar a esta vida de investigador que la verdad es que se escucha bien bonita. Hay un investigador que a mí me causa mucha admiración, que es un investigador que se llama Bob Levine, y me acuerdo que él en uno de sus libros, él investiga cómo se da el tiempo o cómo la gente se mueve a través del tiempo en las diferentes culturas, ¿no? Entonces tiene un libro muy bonito que se llama Geografía del Tiempo. Y él narra también que cuando él escoge su vocación, una de las cosas que le importaban era tener tiempo, es decir, dedicarse a algo que le permitiera andar en bicicleta y que le permitiera pasear y disfrutar del día. Es decir, no dedicarse a algo que le hiciera estar tan inmerso que ni siquiera pudiera ver la luz del día, ¿no? Entonces, me quedo con esa idea muy bonita sobre lo que es ser investigador, ¿no? Esta diversidad. De hecho, en la Facultad de Psicología hay un investigador que siempre va con su bicicleta y que además se ve como una persona muy plena y feliz, ¿no? Me encanta. Bien, voy a revisar por un momento el chat. Perfecto. Entonces, ¿cómo llego yo a esta pregunta? Pues ya les había dicho que la pregunta sobre la bondad era una pregunta que yo traía, que no sabía que se podía contestar a través de la psicología y que también se puede contestar a través de otras disciplinas. A mí me gustó la psicología para contestar esta pregunta, porque cuando vi su plan de estudios me enamoré. Vi que psicología busca hacer un conjunto, una mezcla entre lo social y lo biológico. Y la verdad es que a mí me pareció una apuesta tan interesante que yo dije, sí, yo quiero estudiar psicología. Le estaba dando vueltas y le hacía ojitos a la sociología y también le hacía ojitos a la filosofía, pero qué bueno que escogí esta carrera porque me gusta mucho hacer experimentos y esta carrera me lo ofrece. Entonces estaba esta pregunta sobre la bondad humana y lo primero que uno hace cuando tiene estas preguntas pues es ir a ver qué dijeron los demás, porque resulta que tenemos un montón de gente atrás que ha dicho cosas muy interesantes. Entonces sí, uno tenía que llegar a lo que dijeron los griegos y lo que dijeron los griegos era que tenían unas conversaciones muy interesantes Sócrates con sus colegas, ¿no? O con sus alumnos. De hecho, Sócrates tiene una plática muy interesante con
tiene una plática muy interesante con Platón respecto al amor, ¿no? Que se llama El banquete y donde ahí narra estas ideas que tenemos sobre la otra mitad y así. Entonces, eh, también tiene una plática con otro alumno que se llama Glaucón. Y con Glaucón estaban discutiendo sobre si los seres humanos éramos buenos o malos por naturaleza. Es decir, si más bien nos comportábamos porque los demás nos veían y si nos comportábamos porque existían las leyes y porque existía la reputación. Entonces, como estos académicos de antes siempre narraban cosas a través de historias, pues lo que hace Glaucón es exponer sus puntos ante Sócrates diciéndole esta historia. Entonces le dice Sócrates, imagínate que hay un pastor que se llama Giges y que este pastor entra a una caverna y ahí en un cadáver ve que este cadáver tiene puesto un anillo, se lo quita, se lo pone y descubre que con este anillo se puede volver invisible. Y entonces ya nos estamos imaginando qué haría yo si fuera invisible, qué cosas haría, o sea, haría diabluras, haría cosas buenas, qué cosas haría. Y entonces, ¿qué uso creen que le dio a este anillo? Bueno, pues resulta que Giges empezó a hacer todo tipo de travesuras y algunas cosas ya para nada traviesas, que era como seducir a la esposa del rey y también asesinar al rey mismo. Y entonces con esta historia, lo que Glaucón quería decir era, los seres humanos nos portamos bien porque los demás nos ven. Es decir, no hay nada adentro que nos motive a ser buenos, más que el castigo de los demás, ¿no? Y entonces, en esa línea, ¿qué decían otros teóricos? Y otros teóricos, como Piaget, decían, no, más bien lo mismo que Glaucón, decían, más bien nosotros hacemos cosas buenas por los demás, pero porque lo aprendemos. Es decir, nos lo enseñan. Así de chiquitos, la verdad es que eso no se nos da muy bien. Y Piaget tenía para ejemplificar eso una tarea. Esta tarea se conoce como la de las tres montañas porque efectivamente lo que había era una maqueta de tres montañas. Piaget ponía en un extremo a un niño y del otro lado podía poner o bien un niño o bien un muñeco. Y entonces al niño lo que le preguntaban era ¿y qué ve el otro, del otro lado? Entonces lo que estaba probando era ver si los niños tenían toma de perspectiva. Y entonces Piaget encuentra que los niños son malísimos para hacer esto hasta que tienen más o menos 6 o 7 años, que antes de eso, para nada que lo hacen bien, ¿no? Y entonces él dijo, ahí está, esto es la prueba de que la empatía aparece más bien tarde y que es un resultado de la socialización. Y por otro lado teníamos otros dos teóricos que de hecho son muy importantes, tanto Freud como Konrad Lorenz, que tampoco le apostaban mucho a la bondad humana, justo en estas ideas de que más bien nuestras pulsiones tienden hacia la agresividad y que es a través de la socialización que aprendemos a contener estas pulsiones y a controlarlas. ¿Mm? Y entonces, pero nosotros somos positivistas, y digo nosotros, por hablar de mi equipo y de mí, ¿no? Somos positivistas, es decir, lo que queremos son pruebas. Entonces, para poder afirmar que algo es o no es, pues lo que queremos es que haya evidencia. Y entonces, nosotros podemos ver una escena tan conmovedora como esta, es decir, una persona en situación de calle que solo tenga algo de comer para sí mismo y que lo comparta con alguien más. Nosotros podemos ver este tipo de situaciones todo el tiempo. Espero que hayan sido tan afortunados como para verlas frecuentemente en su vida diaria. Y la verdad es que esas cosas existen y además cuando nosotros vemos este tipo de escenas, nadie tiene que explicarnos qué está pasando. Si nosotros vemos una mano que extiende un plato hacia otra mano que lo necesita, nadie nos explica, nos conmueve y hay un mundo ahí sin palabras al cual accedemos, ¿no? Y entonces aquí hay por lo menos dos preguntas. ¿Por qué pasan este tipo de cosas? ¿Qué hace que pasen este tipo de cosas? ¿Será cierto lo que decían Piaget, Freud, Konrad Lorenz, lo que decía Glaucón, sobre que efectivamente solo a través de la socialización tenemos tendencias
a hacer cosas buenas por los demás, a tener una moral, y con eso me refiero a una moral conducida por no lastimar a los otros, sino más bien buscar su bien o el bien de los demás, o tendremos algo en nuestro interior que nos lleve por ese camino. Entonces, yo me empecé a preguntar ya de manera muy aterrizada en qué momento comenzamos a entender las emociones de los otros, porque yo empecé a pensar, bueno, lo que sería la prueba de que efectivamente tenemos ciertas tendencias que no están influidas por socialización para ayudar a los demás, pues es ir a ver a los niños. Yo no sabía que iba a acabar trabajando con niños, la verdad es que así fue como mi pregunta me llevó. Entonces, yo empecé a decir, si yo lo que quiero es debatir sobre la naturaleza y la socialización, pues necesito ir a trabajar con niños, porque los niños son los que tienen poquita socialización y son los que nos podrían sacar de este meollo teórico. Y encontré que ya había algunos teóricos que eso era lo que estaban haciendo, trabajar con niños justo con esta pregunta. Entonces, ¿en qué momento comenzamos a entender las emociones de los otros? Y si cuando las entendemos, eso está vinculado con que hagamos algo por ellos. Y si esto es así, si este vínculo se daba de esta forma, pues entonces podía tener que ver con que quizá no necesitábamos pasar por mucho tiempo de socialización para ser buenas personas. Entonces, todo esto es una teoría de la bondad humana, ¿no? Cuando nosotros estamos estudiando conductas de ayuda, lo que nos interesa estudiar es la bondad. Y de fondo, también nos interesa estudiar el otro lado, que sería la maldad. Entonces aterricé estos dos conceptos que ya estaban dando vueltas desde hace un rato en la psicología social, que era la conducta prosocial y la empatía. Y entonces la conducta prosocial, son los comportamientos que nadie duda que existan. La conducta prosocial es un hecho. Hay todo el tiempo gente haciendo cosas por los demás, sí o sí, nos guste o no nos guste. Ahí está, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Esa es otra historia, ¿no? Y entonces se postuló que hace ya algunos años que la ayuda que se da altruistamente, es decir, esta ayuda que es completamente desinteresada, se da mediante el mecanismo de la empatía. Es decir, cuando compartimos la emoción de los demás, ahí es donde está la ayuda altruista. ¿Y por qué? ¿Por qué a través de ese mecanismo y no a través de los demás? Se dice que es a través de este mecanismo porque cuando estamos conectados emocionalmente con el otro, si el otro sufre, yo también sufro. Y entonces, como la emoción del otro es también hasta cierto punto mía, pues voy a buscar reducir la emoción negativa en el otro, porque eso también me va a mí hacer sentir bien, ¿no? Entonces, la felicidad del otro, por consecuencia, también es mi felicidad y mi placer. Entonces, ese razonamiento tiene una falla, a lo mejor ya la encontraron. Y ahorita vamos a platicar cuál sería esa falla. Entonces, ¿qué razones tenemos para pensar o creer que a lo mejor sí, que efectivamente podría ser que nazcamos con estas tendencias a ayudar a los demás a experimentar las emociones de los otros y hacer algo cuando experimentamos las emociones de los otros? Y encontré entonces toda una línea de estudios que proponían que evolutivamente que habíamos ido cambiando a través del tiempo para poder desarrollar este mecanismo, ¿no? De conectarnos emocionalmente con los otros. Y entonces, el primer razonamiento que había en la evolución hace ya algunos años, en la teoría evolutiva, era que decían que el altruismo no era muy adaptativo, que ayudar a los demás pues efectivamente no nos llevaba a ningún lado, y que los altruistas no tendrían descendencia porque ya se habían sacrificado en el pasado por los demás. Y entonces sí, o sea, si yo tengo poca comida y luego se la regalo a todos, pues en algún momento yo me voy a quedar sin nada que comer para mí, y entonces esto no va a llegar a ningún lado bueno. Y ese era el razonamiento evolutivo. Sin embargo, y afortunadamente llegaron ya en este siglo otras teorías que más bien decían, yo creo que si hay altruismo es porque de alguna forma sirvió en el pasado. Y resulta que hay mucho altruismo a lo largo del árbol filogenético. Y esta parte de la investigación, la verdad es que yo la disfruté sobremanera.
disfruté sobremanera leer sobre cada una de las especies que hacen cosas por los demás. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí al Dicrocobelium dendriticum, que es un parásito. Este es un parásito de la hormiga y justo se sacrifica constantemente para que sus otros compañeros puedan sobrevivir y se sacrifica que muere. Tenemos por acá al murciélago vampiro y este que es un murciélago orgullosamente mexicano, ayuda constantemente a su compañero de cueva cuando el otro se queda sin comida, ¿no? Entonces, ellos tienen el metabolismo muy acelerado y si salen por comida en una noche y no encuentran qué comer, entonces es posible que esa misma noche mueran. Y entonces lo que han desarrollado es un mecanismo en el cual le avisan a su compañero de cueva que no encontraron qué comer, como que le raspan con la alita. Y entonces el otro entiende que no encontraron comida y lo que puede hacer es regurgitar para compartirle. El regurgitar comida para compartirle al otro, más allá de lo que a algunos les pueda sonar asqueroso, es una conducta de sacrificio propio porque el vampiro se puede quedar ya también sin comida para sí mismo. En el momento en el que está compartiendo, está poniendo en riesgo su propia vida. Y así también podemos encontrar en otras especies animales, ¿no? Como las ratitas, como las abejas y las hormigas y otros más, ¿no? Como serían los elefantes, los perros, los chimpancés, etcétera. Y entonces, en esta idea de que la conducta prosocial es un hecho, si nosotros volteamos a ver entonces el árbol filogenético, es un hecho que se están ayudando constantemente, solo que la pregunta es, ¿y por qué lo hacen? ¿Cuáles son los mecanismos que los llevan a ayudar? Entonces, Franz de Waal, este científico que les recomiendo mucho que busquen, sus experimentos de él y de todos sus colegas son siempre muy interesantes. Lo que propone es que es el surgimiento de la empatía como mecanismo mediador, pero además lo propone en capas. Es decir, lo que él propone es que está esta primera capa que lo podemos ver como la matrushka, como estas muñequitas rusas que las vamos sacando así una y otra, y en el centro encontramos una muñeca muy chiquita. Y esa muñeca muy chiquita, que es la parte más primitiva de la empatía, es el contagio emocional. Entonces, el contagio emocional es que yo veo que alguien está riéndose y yo me empiezo a reír, que es lo que nos pasa cuando estamos viendo nuestras series en televisión y entonces nos ponen risas para que nosotros también nos contagiemos y nos riamos, ¿no? Entonces está el contagio emocional, que en los bebés se da en los cuneros, uno llora y entonces empiezan a llorar los demás, y después está otra capa de la empatía que aparece después, ¿no? En la evolución, que tiene que ver con distinguir que esta emoción que la emoción no viene de mí, sino que la emoción viene del otro. Entonces, en el contagio emocional, no necesariamente sé que lo que me está pasando es porque le está pasando a alguien más. Puedo angustiarme porque está angustiado otro, pero no sé por qué me angustié. En esta segunda capa, yo ya sé que el otro es la fuente de la emoción. Y en la última capa, que es la que aparece más tarde en la evolución, es la toma de perspectiva. Y es esta capacidad fantástica que tenemos los seres humanos de que nos cuenten una historia muy triste y que nosotros lloremos con esa historia muy triste. Es lo que nos pasa cuando leemos un libro, ¿no? Cuando un amigo nos cuenta cómo le fue cuando le rompieron el corazón y nosotros nos podemos imaginar qué se sintió solo con la historia. Es esta capacidad hermosa entonces que tenemos los seres humanos. Y entonces nos propone este modelo, Franz de Waal, para explicarnos por qué podría ocurrir en algunas especies animales, especialmente en los mamíferos, la ayuda. Entonces, con todo este marco atrás, pues yo les decía, somos positivistas, es decir, lo que queremos es evidencia. Y como queremos evidencia, pues entonces vamos por evidencia. ¿Y qué nos dicen si efectivamente los niños ayudan y por qué ayudan? Y lo que encontramos es que los niños sí parece que tienen, no todos, pero algunos tienen algunas tendencias a hacer cosas por los demás. Ya muy chiquitos, niños muy chiquitos, de hecho se empieza a ver desde los 6 meses, cuando ven que otro bebé está llorando, se le acercan y le dan unas palmaditas de ya, ya, todo va a estar bien. Y ya más grandes,
Los niños incluso buscan cómo consolar al otro yendo por juguetes, yéndole a llamar a los papás, ¿no? O van y le llaman al papá del bebé que está llorando para decirle que algo aquí está pasando, que hay que resolverlo. Y también los niños pasan objetos y la pregunta es por qué pasan objetos cuando un adulto los necesita. Y entonces, ¿cuál es la motivación subyacente de estos comportamientos que ahora sé que sí existen? Los niños responden a las señales de angustia de los otros ayudando y comprenden cuando alguien no necesita ayuda. Y entonces tenemos este modelito que les decía que nos ayuda a entender y lo que dice es que está el observador que ve a una persona angustiada. En el momento en el que detecta la emoción a través de la expresión facial, puede experimentar empatía y si experimenta empatía hay de dos. Una, que haga algo por el otro, o sea, que sepa que la emoción viene del otro y entonces haga algo en consecuencia para disminuir la angustia del otro, o que se sienta mal, es decir, yo veo que estás angustiado y cómo me molesta que estar angustiado porque tú estás angustiado, y entonces yo creo que mejor ya me voy porque este asunto me está angustiando mucho, entonces me preocupo por mí mismo, ¿no? Y ya no hago algo por los demás. Esto es lo que nos propone Heisenberg como el modelo de lo que puede ocurrir. Entonces, con todas estas cosas e ideas de a ver si tenían razón los evolutivos y a ver si sí era cierto que los niños hacían cosas por los otros y no sé qué, y además que mucha gente dijera, no, yo creo que los niños están muy chiquitos como para hacer esas cosas, quién sabe cómo le hicieron en esos experimentos, pues con todas esas cosas y todo ese miedo y toda esa emoción, pues lo que armamos fue un experimento en el cual participaron 35 niñas y niños chiquitos de 1 y 3 años. Entonces ahí estábamos con los chiquitos convenciéndolos de que participaran en el experimento. ¿Y de qué se trataba el experimento? Pues el experimento tenía 5 tareas y lo que queríamos probar era que la empatía era el mecanismo que llevaba a la ayuda. Entonces en el grupo experimental, Joaquín, que fue mi afortunado, espero, experimentador, lo que hacía era expresar angustia. Entonces, él hacía lo mismo en grupo control y en grupo experimental, pero en el grupo control no daba ninguna señal de necesitar algo. Entonces pasaba lo mismo en los dos grupos, pero en uno, como no daba señal de necesitar algo, lo que esperábamos era que los niños no reaccionaran, porque no les estábamos dando ninguna señal para que iniciara el proceso empático. Mientras que en el grupo experimental sí, se le caían cosas, se le caían pinzas, objetos, papelitos, y entonces queríamos ver si los niños respondían. Y aquí estamos, ¿no? Yo soy la que está grabando, súper nerviosa a ver si sí sale todo este numerito que habíamos planteado, y Joaquín, de pronto, estaban los niños con su mamá, tranquilos, lo único que le pedíamos a la mamá era que por favor le dijera que pusiera atención, y entonces él sacaba de pronto un tendedero, así, tal cual, y lo empezaba a poner, y luego empezaba a colgar unos trapitos, y después de que colgaba los trapitos, le empezaba a poner unas pinzas y la pinza se le caía del otro lado y aquí está tratando de alcanzar la pinza y mostrando angustia de que no le gusta mucho que se le haya caído la pinza. Entonces este es, por supuesto, el grupo experimental. Y por acá está acomodando unas cajitas igual. El niño está del otro lado del cuarto y entonces afortunadamente empezaron a ocurrir este tipo de cosas, como que el niño se acercaba a poner la cajita, ¿no? Y ahí yo estaba del otro lado de la cámara diciendo, sí, qué bueno que algo que está pasando y que lo puedo ver, ¿no? Y aquí está otro niño también poniendo la cajita en la pila, una cajita que se le había caído al experimentador. Entonces, lo primero que quiero que piensen es el primer problema al que nos enfrentamos. Está esta realidad aquí y el asunto es ahora cómo me cercioro de que mis ojos de tesista que se quiere titular y que además tiene un montón de teorías detrás, están viendo lo que tienen que ver. ¿Cómo me cercioro de que todo este bagaje que yo tengo no influye en lo que yo veo? Entonces, la manera de resolverlo fue grabar todos los procedimientos y después de grabar todos estos procedimientos, ponerlos en un video en el cual no se sabía cuál era el grupo experimental y cuál era el grupo control, sino simplemente se veía participante 1, participante 2 y así en un video corrido. Y entonces me senté a 2 personas y les dije, quiero que vean mis videos y me digan si ustedes ven lo mismo que yo. Quiero que me digan si ven que los niños ayudan
y si ven que los niños, qué caras hacen cuando ayudan. Entonces, para eso, entonces yo ya tenía una base de datos con 2 observaciones de cada participante. Entonces, lo primero era cómo voy a cerciorarme entonces de que estas observaciones son válidas. Y para eso nos vamos a adentrar en el primer análisis estadístico, que es el coeficiente de correlación intraclase. ¿Cuándo usamos este coeficiente? Pues principalmente lo usamos cuando tenemos medidas repetidas de una misma variable. ¿Y para qué? Pues porque yo quiero saber si mis observadores están viendo lo mismo que yo, pero además ven lo mismo entre ellos. Entonces lo usamos para medir confiabilidad de un método experimental. Y entonces alguien me podría decir, bueno, ¿y por qué no corres una correlación así, nada más normal, ¿no? Y entonces yo le diría, pues no voy a correr nada más una correlación porque no quiero saber si están linealmente relacionados. Quiero saber si los valores que dieron, o sea, si lo que vieron es exactamente igual. Y vamos a correr específicamente, hay diferentes tipos de coeficiente de correlación intraclase, vamos a correr específicamente el two-way mixed, porque ese es para cuando los participantes son evaluados por diferentes cantidades de observadores. Entonces, este coeficiente nos va a servir cuando estamos haciendo experimentos y va a haber de diferentes tipos. Este es el que nos va a servir en este caso y nos va a servir el de acuerdo absoluto porque lo que queremos saber es qué tan consistentes son 2 observadores entre ellos. Y finalmente vamos a utilizar el tipo de single measures, medidas únicas, porque este es el que se utiliza cuando tenemos una sola medida por cada observador. Entonces vamos a hacer el coeficiente. Y quiero que vean que este es el primer paso entonces para saber si mi experimento tenía validez. Antes de siquiera correr una prueba que me dijera si me había salido lo que yo quería, necesitaba saber si mi experimento tenía siquiera validez. Entonces, vamos para allá. Este primer análisis lo vamos a hacer en SPSS porque el módulo de Jamovi que hace esto todavía no está muy estable y no lo pude correr de la mejor manera. Entonces, espero que ya estén viendo mi pantalla de SPSS. Excelente. Entonces ya estamos aquí en nuestro amadísimo SPSS que nos hace muchísimos favores y nos ayuda a hacer muchos análisis de manera fácil. Yo lo adoro. Entonces nos vamos a ir a resolver este problema y lo vamos a hacer yendo a analizar y luego nos vamos a ir a escala y luego análisis de fiabilidad. Aquí en análisis de fiabilidad tengo una base que está chiquita justo para que podamos trabajar con esto y entender bien qué está pasando. ¿Están viendo mi menú o ya no lo están viendo? Ya no lo están viendo, dice Joaquín. Ok, voy de nuevo. Gracias por decirme. Ok, ¿qué tal ahora? ¿Ya lo están viendo? Perfecto. Entonces, si ya estamos viendo ahora sí la ventanita, cada una de estas variables, OP1 es el observador 1 para la tarea 1, y entonces tengo 5 tareas, por lo tanto tengo hasta OP1 T5, y luego tengo el observador 2 de la T1 a la T5. Entonces lo que tengo que hacer aquí es meter par por par. Voy a meter primero observador 1, tarea 1, con observador 2, tarea 1, y aquí es súper importante entonces que sí estén bien pareadas las variables que voy metiendo. Entonces quiero saber para la tarea 1 si los observadores estaban de acuerdo. Me voy a ir a estadísticos a pedirle que corra específicamente el coeficiente de correlación intraclase, mixto de 2 factores como habíamos quedado y el tipo va a ser de acuerdo absoluto. Entonces parece que ya todo está bien y lo voy a correr. Bien, ¿pueden ver mi pantalla de resultados? Perfecto. Entonces, aquí lo que voy a leer va a ser el de medidas únicas. Voy a leer medidas únicas porque solo tengo una observación por observador por cada sujeto. Si tuviera más de una observación por sujeto por cada observador, entonces más bien me iría a medidas promedio, pero como no me voy a medidas únicas. Entonces tengo uno de punto 98. Sí, ya cuando uno ve esto se relaja. Quiere decir uno, que parece que yo no estaba viendo cosas raras en los resultados, sino que ahí estaban, y que además, por separado, mis observadores entrenados entendieron bien y yo les supe explicar bien qué era lo que tenían que observar en los videos. Eso también quiere decir que está bien operacionalizadas las variables. Entonces vamos con las demás
rápidamente para ver cómo nos va. Nos vamos a ir por esta ventanita que de hecho es más rápida, que es un atajo en SPSS para poder irnos a lo que acabamos de hacer. Voy a dejar todo ya como está y me voy a ir con el siguiente par. Observador 2, tarea 2, observador 1, tarea 1 y observador 2, tarea 2. Y listo, lo voy a correr. Y aquí están un poquito menos de acuerdo porque es .97, pero sigue siendo bastante alto. O sea, está muy bien. Vámonos con la que sigue. Regreso las de tarea 2 y me voy con tarea 3. Y en tarea 3 tengo .98. O sea, seguimos bastante bien. Vámonos con la tarea 4. Y acá nos fue todavía mejor, .99. Estoy leyendo este valor y nos vamos finalmente con la tarea 5. Y aquí no nos fue tan bien porque en esta tarea no había necesariamente tanta claridad. Es un .94 que sigue siendo muy alto, pero no es tan alto como las otras. Y eso es porque esta tarea era un poco más confusa. De hecho, tuvimos algunos detalles en la parte experimental con esta tarea. Entonces, ya sé ahora que mis observaciones son confiables. Eso era lo primero, corroborar. Ahora que ya estoy tranquila con que mis observaciones son confiables, ahora me voy al otro. Contestar mi pregunta de investigación. ¿Qué motiva la ayuda en los niños pequeños? ¿Si es la empatía o no? Y entonces, ahora aquí conviene identificar cuáles son las variables que tenemos en juego. Tenemos, por un lado, la variable independiente, que es la presencia o ausencia de angustia en el investigador o en el experimentador. Entonces, está Joaquín tirando cosas y a veces se angustia y a veces no, y lo hace de manera sistemática para el grupo control y el grupo experimental. Entonces, ¿qué nivel de medición tiene esta variable? Pues es una variable de tipo categórica porque lo único que está haciendo es decir que hay o no hay algo, es de ausencia a presencia. Y por el otro lado tengo mi variable dependiente, que es cuánto ayudan los niños a través de las diferentes tareas. Y esta variable tiene un nivel de medición escalar. Entonces, ya que tengo estas dos variables, la pregunta es si la presencia y ausencia de angustia, influye en la cantidad de ayuda. Y por excelencia, la prueba que me ayuda a contestar esa pregunta es una ANOVA para muestras independientes, que son estas dos muestras de grupo control y de grupo experimental. Entonces ahora me voy a ir a contestar esta pregunta, pero antes voy a plantear mis hipótesis. ¿Cuáles son mis hipótesis? Pues mi hipótesis nula es que los niños ayudan igual en el grupo control y en el grupo experimental, es decir, que las medias del grupo control y experimental son iguales. Y por el otro lado, tengo mi hipótesis alternativa, que es a la que yo le estoy apostando más, que la media del grupo experimental es mayor a la del grupo control. ¿Qué quiere decir si yo acepto esta, la hipótesis alternativa? Pues que la empatía sí es el proceso que está llevando a estos pequeñines a ayudar. Y tengo que establecer qué tan improbable tiene que ser este resultado para que yo rechace la hipótesis nula y le voy a establecer en .05. Entonces ahora vamos para allá. Vamos a contestar esa pregunta. Y por un momento quiero que nos imaginemos que este es el momento más complicado en investigación, el momento en el que uno va a su base de datos que ya capturó, que ya limpió, que ya tiene y que va a ver si sus hipótesis y sus ideas sobre el mundo eran ciertas. Este momento en el que uno hace su análisis inferencial es cuando uno le están sudando las manos y uno no sabe bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, pues vamos ahora para allá. Vamos a correr ahora aquí en el programa Jamovi. ¿Lo estamos viendo? Sí, gracias Joaquín, estamos viendo ya la base. Entonces lo que tengo aquí es el número de participante, la condición en la que estaban, qué tanto ayudaron y finalmente otra variable con la que ahorita vamos a trabajar, que es individualismo-colectivismo. Entonces vamos a correr nuestra ANOVA. Nos vamos a ir aquí, este menú es súper amable. Vamos a ir aquí a One Way ANOVA. Bien.
Y entonces tiene ventajas que yo ya haya separado mi variable dependiente de la independiente, porque aquí en el análisis me la va a pedir. Yo ya sé que la variable dependiente es la suma de ayuda y la variable independiente o de agrupación es la condición. Entonces, este programa es mucho más fácil de usar que SPSS. Además, es gratuito y tiene algunos otros detalles muy bonitos, como que también te permite aquí checar los supuestos de la prueba. Entonces, bueno, le voy a pedir que me muestre los descriptivos y ahora sí voy a leer los resultados. Entonces, pues aquí, cha, ¿no? Primero leo mi F, que es de 29.9, lo cual ya es una buena noticia, y luego leo mi probabilidad. Ya, menor a 0.001 quiere decir que los grupos sí son diferentes, pero podría ser que las cosas salieran al revés a como yo lo había planteado, entonces voy a ir a ver mis medias, a ver quién tiene una media más alta de ayuda. Y quien tiene la media más alta de ayuda es el grupo experimental con 2.6, mientras que el control tiene 0.3. Sí, significa entonces que rechazo mi hipótesis nula y me quedo con mi hipótesis alternativa de que las medias son estadísticamente diferentes. Entonces ahora volvemos a lo que eso significa. Entonces, ya que pasamos por este momento emocionante, quiero preguntarles cómo vamos hasta aquí. Yo les dije que me interrumpieran, pero nadie me ha interrumpido y entonces por eso ya les pregunto, ¿cómo vamos? Bien, mal, más o menos. Terrible, ya nos fuimos. Todo bien hasta el momento. Todo bien, muchas gracias por contestar. Bien, entonces, pues estos son los resultados. Los resultados van conforme lo habíamos planteado inicialmente, lo cual son buenas noticias, lo cual quiere decir que la empatía sí puede ser este mecanismo mediador, pero yo estaba en el área de psicología social y entonces me habían dicho que qué pasaba con la influencia de la cultura y de la sociedad aun cuando estaban muy chiquitos los niños. Y entonces me acuerdo que mi tutor me decía, ya a los 24 horas de nacidos, los niños ya cargan con las expectativas de sus papás. Este es un experimento muy interesante en el cual lo que hace Rubin es seleccionar niños y niñas que pesan lo mismo y que son del mismo tamaño y se las da a cargar a adultos. Y resulta que los adultos cuando cargan a niños y a niñas del mismo tamaño dicen que las niñas son pequeñas, hermosas y tiernas y cuando cargan a los niños dicen que son grandes y alerta, aunque eran del mismo tamaño y del mismo peso. Entonces, mi tutor me decía, oye, ¿qué hay de la influencia de la sociedad y de las expectativas y de la socialización, que aunque sea poquita, puede ser que ya esté surtiendo un efecto en los niños? Y entonces entró como detonador social en esta investigación el colectivismo. El colectivismo como esta influencia y este síndrome cultural en el cual ponemos mucha atención al grupo. El grupo nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y el grupo nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, establece las normas y además establece también muchas de nuestras decisiones, ¿no? de lo que hacemos. Entonces ya se había probado antes que podía hacer que el colectivismo fuera importante en la ayuda. Aquí les muestro una gráfica en la cual por ahí está también México. Y entonces vemos que países latinoamericanos tienen gran cantidad de ayuda y lo que dice el teórico que hace estos experimentos es a lo mejor se debe al colectivismo. Y entonces, como a lo mejor se debe al colectivismo, pues ahí fui yo también a medir el colectivismo de los papás de estos niños, de los cuidadores primarios de estos niños que estaban en el experimento. Y aquí está un mapa del individualismo, colectivismo en diferentes partes del mundo y nosotros estamos por acá. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que el colectivismo de los cuidadores primarios, la hipótesis nula, no está relacionado con la conducta prosocial de los niños.
Y la hipótesis alternativa es que sí es un detonador social importante y que el colectivismo de los cuidadores primarios entonces está relacionado positivamente con la conducta prosocial de los niños. Nuevamente establezco mi P.05 como nivel de significación para rechazar la hipótesis nula. Entonces ahora voy a probar esta última hipótesis de si efectivamente este contexto social tiene una influencia en lo que los niños hacen. Entonces ahora vamos para allá. Confírmenme que pueden ver ahora mi pantalla. Excelente. Entonces ahora lo que voy a hacer es establecer un filtro porque ya sé que los niños que estaban ayudando están en el grupo experimental. Entonces voy a poner un filtro, que es este que está aquí, que es como un if en SPSS, que si se cumple esta condición, entonces, ¿no? Y aquí lo que estoy diciendo es si la condición es uno experimental, por favor que estén seleccionados en la base. Y ya al activar este filtro, entonces aquí lo que puedo ver es una palomita en todos los que tienen experimental y un tachecito en todos los que son de grupo control. Teniendo listo esto, entonces ahora sí voy a correr mi correlación. Entonces me voy a ir aquí al menú donde dice regresión, me voy a ir a correlación. Y ahora voy a poner las dos variables que yo hipotetizo que están relacionadas, que es la cantidad de ayuda de los niños y el colectivismo de los cuidadores primarios. Y ahí están los resultados. Entonces el resultado lo que me muestra es una correlación de 0.581 con una probabilidad de 0.047, es decir, que rechazo mi hipótesis nula. Esta relación no se debe al azar, es una relación positiva y además significativa. Es decir, que a mayor nivel de colectivismo en los cuidadores primarios, porque a veces eran mamás, a veces papás y a veces hasta abuelos, era más probable que los niños ayudaran. Entonces sí había una influencia del contexto. Entonces, ya que está esto aquí, pues ahora sí, ya tengo todos los datos en la mano para empezar a dibujar conclusiones. Bien, pues además hicimos otras cositas más, como observar la expresión que tenían los niños cuando ayudaban, y encontramos que había niños que nada de nada veían que a Joaquín se le caía cosas y en blanco, ni bien ni mal, ni angustiados, ni tristes, ni felices, ni nada. No había expresión. Había otros que ayudaban sin preocuparse. Había otros que se preocupaban mucho pero no ayudaban, y había unos poquitos que se preocupaban y ayudaban. Y este último análisis yo lo quería tener para saber si efectivamente la ayuda se daba como un proceso a través de la empatía y gozoso, es decir, que había cierto placer en ayudar al otro. Entonces, finalmente, ¿por qué ayudan estos niños? Pues los niños ayudan sin recompensas. En el experimento nadie les decía muy bien, nadie les daba órdenes, y además hay cierta evidencia de que lo hacen sin preocuparse. Entonces, lo primero que podemos concluir es que la empatía es un detonador de ayuda y que además el colectivismo en los entornos cercanos promueve la ayuda, es decir, la detona, como si estuviéramos hablando de que tenemos ciertas tendencias, pero que no van a surgir solas, así como no vamos a aprender a hablar solos. Sí, claro, todos tenemos la posibilidad de aprender a hablar, pero alguien nos tiene que hablar cuando estamos chiquitos para poder aprender a hacerlo. Entonces, lo mismo ocurre con la conducta prosocial. Y uno de esos detonadores, catalizadores, pues es el colectivismo de los cuidadores primarios. Y entonces, ¿por qué ayudan estos niños? Bueno, pues la especulación es que ayudan no solo porque la empatía se vuelve este trigger, sino porque además sienten bonito. Y entonces aquí se suman algunos estudios que dicen que hay algunas personas, y no quiero decir todas, pero hay algunas personas que cuando ayudan a los demás experimentan placer. Y eso es justo lo que estamos viendo por acá, que hay algunas personas que sienten igual de bonito recibir una recompensa que darle una recompensa a alguien más. O sea, recibir dinero y darle dinero al otro se siente bien. También que hay gente que dedica su tiempo a ayudar a los demás, y que esta gente que dedica su tiempo a ayudar a los demás es más feliz.
Entonces, que es posible que haya ahí una relación. No sabemos de cuál a cuál, porque bien podría ser que la gente más feliz sea la que da su tiempo para ayudar. Esta es evidencia correlacional. Por el otro lado también, que si nosotros empezamos a decirle a los niños muy chiquitos que sí hacen cosas por los demás, les empezamos a dar regalos o privilegios, así como muy bien porque ayudaste a tu hermanito, entonces ahora puedes ver la tele, estos niños cada vez ayudan menos. Y esto se explica por la teoría de sobrejustificación. Entonces puede tener que ver con que hay una motivación interna y en el momento en el que hay una recompensa externa, sustituye a la interna y la disminuye. Entonces, esta es otra evidencia de que puede ser que efectivamente haya más bien una recompensa interna. Y estos son los chiquitos que andan ayudando y cuando los recompensan externamente por ayudar, cada vez ayudan menos. Y que efectivamente también hay evidencia de que las personas que ayudan vienen de sociedades en las que se ayudan más, parece que son más felices. Entonces todo esto se conjunta para especular que podría ser que haya un vínculo entonces entre hacer cosas por los demás y sentirse bien. ¿Todo esto a dónde ha llevado? Pues a más investigación, y a más investigación y a más análisis. ¿Qué estamos viendo acá, por ejemplo, en esta idea de tratar de construir una teoría de la moral y del origen de la moral en niños chiquitos? Pues yo quería saber si los niños compartían con principios de reciprocidad, es decir, si se vengaban cuando alguien no les daba algo y si recompensaban a alguien que les había compartido antes. Entonces, parece ser que sí, que ya los niños muy chiquitos tienen ciertos principios de reciprocidad. Cuando alguien no les da, no le dan, y cuando alguien les da, le comparten. También la pregunta era si todos los niños entonces son así de bonitos como los niños que vimos en el primer experimento, y parece ser que no. No es que sean feos, sino que más bien hay niños que comparten todo el tiempo, y a esos niños les llamé altruistas. Es decir, estos niños que sin importar qué pase, estos niños siempre están haciendo cosas por los demás. Niños que lo hacen a veces sí y a veces no, como la mayoría de nosotros, y los niños que casi nunca hacen cosas por los otros. Pero no encontré niños que no hicieran nunca, sino más bien encontré casi nunca. Y también encontramos otras cosas, ¿no? Como niños que no le dan a los demás, pero que además cuando no comparten con los otros, les da mucho gusto y se ríen de que el otro no tenga. El schadenfreude, es decir, el placer por el infortunio del otro. Y en esta variedad también he encontrado el otro extremo, que son los niños que son incluso capaces de quitarse algo para sí mismos y dárselo a los demás. Niños muy chiquitos que pueden sacrificar galletas para sí mismos con tal de que el otro tenga algo. Y finalmente esto que hicieron unos estudiantes de licenciatura hace un año, que me pareció muy interesante, que planeamos un experimento de justicia distributiva en el que también en este asunto de describir la moral y los orígenes, nos preguntábamos desde qué momento los niños perciben las desigualdades entre las personas y si las perciben, si actúan para regresar el estado de equidad. Y entonces aquí en este experimento lo que se hacía era ponerles niños que tenían, dibujos de niños que tenían muchos juguetes y dulces, y un niño que tenía poquitos juguetes y poquitos dulces, y decirles a los niños cómo repartirían dulces que nosotros les dábamos. Y lo que observamos es que los niños más chiquitos sí dan más dulces a los niños que tienen menos. O sea que además los niños son sensibles al contexto y hay cierta tendencia a querer restablecer la equidad perdida. Entonces, ahora sí, a la luz de los datos, ¿qué podría decir? Pues que yo creo que Glaucón estaba equivocado cuando decía que solo nos portábamos bien porque nos estaban viendo. Más bien, quizá tenemos muchas otras buenas razones e incluso internas para portarnos bien con los demás. ¿Y qué otra conclusión, a la qué otra conclusión quisiera llegar? Pues a todas estas tareas pendientes que tenemos en investigación, como hacer de la investigación todavía un proceso menos sufrido y de la tesis un proceso menos sufrido, y no que esté completamente lleno de risas y arcoíris, pero sí de mucho cuidado hacia las personas que realizan investigación, de mucho autocuidado. De nuevo, pues muchas gracias a todas las personas con las que siempre tengo el gusto de colaborar, tanto platicar como compartir espacios académicos y también compartir otro tipo de espacios. Gracias a todos. Y listo, Joaquín. Muchísimas gracias, Paola.
Sin duda, tu ponencia es bastante, ¿cómo decirla? Reveladora en muchos sentidos, ¿no? Justamente no, tocas un punto muy central y muy fundamental ¿qué pasa con el estudiante? ¿Qué pasa con esas grandes figuras que nosotros vemos en la investigación, que parecieran que son esos dioses del Olimpo que bajan de vez en cuando a saludarnos, ¿no? Sí, Pero que en realidad justamente nosotros somos todas las personas, ¿no? Todos los que nos dedicamos aquí a la investigación comenzamos así, o sea, comenzamos haciendo unos pequeños pininos y ayudando y digo, pues yo levanto mi mano y digo, pues yo quiero investigar, me interesa este tema. Y la cosa aquí es que vamos a investigar algo que nos guste, que nos llame mucho la atención. Y siempre vamos a tener la oportunidad, en el mejor de los casos, tener a alguien, ¿no? Que esté al lado de nosotros. Eh, Paola lo decía muy ciertamente, nosotros aprendimos, ¿no? De Cristian Cruz, que es un investigador que ahora está en la Universidad de León. Y entonces yo recuerdo perfectamente, ¿no? Un día estábamos trabajando entre los tres. Eh, Pau y yo estamos en una computadora y nos dice Cristian, a ver, saquen por favor para unos análisis, dividan esa variable, divídela en dos grupos por los percentiles del 25 y otro del 75, porque vamos a hacer diferencias para saber si hay grupos extremos. Y Pau y yo nos quedamos como, ¿qué? O sea, intentamos hacerlo, ¿no? Me acuerdo que nos volteamos y nos decíamos, pero ¿cómo le vamos a hacer? No, pero es que tenemos que sacar esto, las frecuencias, las modas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos rendimos hasta que otra vez volvimos a preguntar, ¿no? Y esto es como, no sabes, pregunta, no sabes, pregunta. Y siempre va a haber alguien que va a estar ahí a nosotros, ¿no? Y bajo esa misma lógica, pues es la profesión, es la docencia de quien investiga, de que cuando la hacemos por gusto, pues se dan este tipo de cosas. Entonces, y va muy a la par, ¿no? De lo que será que tu conferencia. Pareciera que nosotros recibimos un reforzador interno que hace que a nosotros ayudar, hace que nosotros mismos nos sintamos bien. sí, 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 sí. O sea, la ventaja de estos espacios es cómo uno se renueva, ¿no? Toda vez que llega alguien y te hace una pregunta que ya te habías hecho en el pasado y entonces te acuerdas de cómo, de la emoción que sentías al hacerte esa pregunta y entonces te renuevas. Y entonces la verdad es que cuando uno enseña y cuando uno da, pues uno también está aprendiendo un montón, ¿no? Mi papá me decía, el secreto de ser profesor es saber que uno está más para aprender que para enseñar, ¿no? Y entonces todo lo que uno recibe cuando uno está en las aulas. Entonces, sí, tiene toda la razón. Zenaida nos dice, un trabajo precioso, una investigación maravillosa y resultados que son muy alentadores para el futuro. Fue una excelente ponencia, doctora Paola. Muchas gracias por compartirla. Igual tenemos muchos comentarios aquí en el chat. Agradezco a todas y todos las personas, todos nuestros colegas que comparten su conocimiento. Muchas gracias. Esto nos lo dice Marta Ramírez. Ernesto, gracias por la conferencia. Pueden abrir sus micrófonos. Si quieren decir algo, pueden comentar algo con todo gusto. No sé si el maestro Alfredo nos quiera comentar algo. Ya vi que prendió ahí su cámara. Bueno, pues primero, gracias Paola, lo puse ahí en el chat, creo que fue muy claro, muy ameno, ¿no? La primera parte muy reveladora, es una cosa interesante, creo que le puede orientar mucho a los jóvenes, ¿no? Y a las jóvenes que están interesadas en trabajar en temas científicos o que a veces como tú planteas, no te hacías muchas preguntas, pero no te atreves a ir a un laboratorio o a un programa con un profesor porque crees que tus ideas no son interesantes o no son importantes o que simplemente no va a tener tiempo para atenderte, ¿no? Pero como le digo a mis compañeros, a mis colegas ahí en el laboratorio, a mis alumnos, los científicos normalmente estamos esperando a que nos pregunten. Si alguien se interesa por lo que hacemos, les contestamos. Esto es muy común cuando mis alumnos me dicen, maestro, encontré un artículo que está muy interesante. Y dije, órale, ¿y de qué año es? Vamos, es de este año. Órale, escríbele. No, ¿por qué? No, ¿para qué? Pues para preguntarle más cosas. No me va a contestar. Dije, escríbele, vas a ver que sí te contesta. Pero es que es de China, pues escríbele en inglés, igual. Si escribe en inglés, te va a contestar en inglés. Y se sorprenden mucho cuando les contestan, porque creen que como decías tú, que son etéreos, ¿no? Como que es un autor que vive es más, que no vive, es así como
Que flota. Sí, la neblina, una cosa, pero son sujetos como cualquiera de nosotros, ¿no? Y por lo demás, por los datos, creo que son reveladores, pero también, como tú lo planteas, como que incitan a investigar más, ¿no? Como que la idea es, todavía quedan muchas preguntas pendientes que sería bueno buscarle, escarbarle. Y ojalá alguien de los que están aquí presentes, sobre todo los alumnos de licenciatura o de posgrado, se enganchen con esta idea y te escriban y te pregunten y quieran continuar por esa línea y te desmientan, ¿no? O sea, que hagan investigación y digan, no, no es cierto, Paola, yo ya hice esta investigación y no me salió así. Vas, pues agarremos la tacita de café y a platicar, ¿no? Para ver a qué llegamos. Pero bueno, felicidades, muy bien. Yo creo que es una buena ponencia muy redondeada, ¿no? Es amena, clara y contundente con los datos, pues. Y gracias, Joaquín. Es una buena selección de expositor, ¿no? En este caso. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a todos los ponentes, todos los participantes que están aquí. Si vemos, bueno, voy a regresarme un poquito a los comentarios. Perdimos en un momento la transmisión, no sé si se dieron cuenta al principio de la conferencia, yo me salí de repente, pero creo que todo se está grabando afortunadamente. Zoom hizo su trabajo, entonces por fortuna creo que está todo bien grabado. Jocelyn nos dice, excelente la labor que realizan como investigadores, la difusión de la misma. Felicidades por empaparnos y motivarnos en el proceso tan maravilloso de la investigación. Esto nos lo escriben en el canal de Estadística con Joaquín. Debo recordarles que en el link de lo que serían las conferencias, tanto en la página de Facebook, tanto de la página de la UABC, donde hacemos la transmisión en línea ahorita, ahí están encontrando ustedes los links de asistencia, donde pueden pasar la asistencia de este evento. Simplemente tienen que ingresar, dejar su correo, su nombre, como quieran que aparezca la constancia directamente de las conferencias. Tiene que haber acudido a 5 de estas conferencias, todavía tenemos más conferencias adelante, y lo que sería el chat directamente ahorita en la plataforma Zoom, es donde les estoy pegando igual el link de asistencia para que puedan pasar la asistencia y podamos contar esas asistencias, vaya. Bueno, a los alumnos de los participantes les gustaría prender su micrófono, decirnos algo, comentarnos algo. Zenaida, yo sé que quieres decir algo, dínoslo. Zenaida es una de nuestras alumnas, una alumna mía de métodos de investigación. Entonces, a ver, ¿será algo que quieran decir? ¿Nada? ¿Alguna duda, comentario, aportación? Sí, dudas de cualquier tipo. La idea del taller era que fueran dudas tanto de corte estadístico como metodológico y también teórico, ¿no? Hasta Sí, personal. perfecto. Sí, maravilloso. Pues, bueno, si ya no hay dudas, ahorita me gustaría pedirles de favor a las personas que puedan y quieran, lo consideren pertinente, que pudieran prender sus cámaras para que pudiéramos tomar una fotografía como evidencia del evento. Esto, pues, si ven, es opcional. Y ya con esto nosotros podríamos tomar una fotito a quienes estén por ahí. Hola, Silvia. Zenaida. Dinos algo, cuéntanos. ¿Qué preguntas tienes? Preguntas como tal no tengo. ¿Qué te deja esta conferencia? Doctora Paola, nunca me había sentido tan identificada y tan inspirada como con usted. Y de hecho quería escribirlo todo, quería sacarlo de mi sistema y pedirle al profe que le pasara captura. Entonces, dudas no tengo, pero muchísimas gracias por la ponencia de hoy. Me da mucho gusto estar con ustedes, siempre compartir. Muchísimas gracias. Pues ya ahí habrá gente que entendemos la posición de que algunos no puedan prender su cámara, sabemos que están en sus casas, la intimidad, estos medios de comunicación nunca van a sustituir las ponencias justamente presenciales. Creo que la parte presencial, tanto como ponente y maestro, es ver la cara de la gente, ver si la gente está entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí con los alumnos? ¿Están entendiendo o no? Y eso es muy importante para nosotros. Pero también entendemos el otro punto de vista, ¿no? Los alumnos están en su casa, están en su intimidad, y no solamente la suya, la de su familia, de las personas con las que viven. Entonces es complicado, pues, muchas veces hacer esto, ¿no? Pues nada, les quiero agradecer entonces mucho la participación.
voy a compartirles lo que sería la constancia que va a tener la doctora Paola. Agradecerle muchísimo a nombre de la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, de Extensión Ciudad Morelos, y a nombre del Cuerpo Académico Salud Mental, Profesión y Sociedad. Emitimos la presente constancia a la doctora Paola Munice Díaz Rivera por su valiosa participación como ponente con el tema altruismo y empatía en niños pequeños durante los talleres, conferencias Visibilizando a las Mujeres en la Ciencia, evento realizado de manera virtual dentro del 22 de octubre hasta el 17 de diciembre, septiembre iba a decir. Y bueno, también quiero compartirles lo que sería la siguiente ponencia que vamos a tener. En la siguiente ponencia vamos a tener a la doctora Camila Salazar Fernández, que ha sido la instructora aquí de la precursora, creo que de los cursos de Jamovi. Jamovi fue la plataforma que ella aprendió a usar. Luego, posteriormente, vimos en la primera conferencia a la doctora María José. María José nos abrió el panorama. Ahorita Paola decidió tomar ese punto. Y esa es la idea, ¿no? De que vayamos construyendo más conocimiento a partir de lo que vamos viendo. Entonces, la doctora Camila pertenece a la Universidad Católica de Temuco y con ella vamos a estar viendo lo que será quienes interactúan más con indígenas chilenos. Un análisis desde la zona que presenta conflictos indígenas. Esto va a ser el próximo 26 de noviembre. Vamos a tener entonces ahí un pequeño descanso de una semana. El próximo jueves no nos vemos hasta el próximo 26. Quiero ver algunos comentarios. Acabo de ver que salieron comentarios. Ay, ya perdí el chat. ¿Dónde está el chat? Acá está el chat. Listo. Las constancias, Scarlett, bueno, nos preguntan de las constancias, se van a entregar hasta finalizar lo que sea las conferencias. Vamos, en cada una de las conferencias que ustedes han asistido, esa es una pregunta muy importante. Si han asistido a conferencias de manera en plataforma Zoom y no se han inscrito, pueden ir directamente a la Facultad de Ingeniería de Negocios en la página de Facebook o en la página de Estadística con Joaquín y allá abajito van a tener lo que sería los enlaces para que pasen asistencia. Pego los enlaces de asistencia justamente para saber quién está entrando a la conferencia, quién está viendo y si están escuchando esto es porque están pasando asistencia, ¿no? Entonces, están ahí directamente los enlaces. Entonces, vamos a tener todas estas 7 conferencias. Yo voy a juntar todas las asistencias y cuando tengamos la lista que hayan acudido a 5 conferencias, pues con todo gusto les vamos a mandar automáticamente pues todas las constancias. Y bueno, Julio Barajas dice, es un gran tema. Pau, es fácil apasionarse nuevamente de la psicología viendo temas de investigación como este. Muchísimas gracias. Luego, Mila, gracias por compartir desde la experiencia personal, académica personal. Es muy gratificante recordar que la investigación es colaborativa. Abrazos desde Monterrey. Y sí, en efecto, vamos a tener que lo que sería la pertinencia social, el trabajo colaborativo es muy importante. Solos podemos llegar tal vez más rápido, pero acompañados vamos a llegar mucho más lejos. Entonces, la importancia de construir y construir y construir. Algunas personas que ya hayan tenido clase conmigo, pues recordarán que hicimos un ejercicio, ¿no? de la percepción que tenemos y estábamos aplicando ahí unas láminas, ¿no? De lo que serían un perro, una zanahoria y un conejo. Es una investigación que estamos haciendo Paola y yo, junto con otra alumna que está ahorita laborando en el departamento de la Unidad de Investigaciones Psicosociales. Son bienvenidas todas las personas que quieran contribuir a estas investigaciones. Simplemente tienen que comentárnoslo, ya sea de manera, pues todo el mundo tiene el contacto aquí de la página. Nos pueden contactar por la página que nos dio Paola. Y si ustedes quieren el contacto más directo, con todo gusto yo les puedo contactar con ella. Y bueno, eso sería todo. Paola, no sé si quieres dar las últimas palabras. No, pues muchísimas gracias. Yo estoy bien contenta de estar aquí, especialmente por esta idea que tienes de romper, ¿no? Las barreras y de que sea todo menos acartonado a que leen el currículum y luego ya uno entra de lleno a lo académico, sino que uno también habla de lo personal y de lo que uno vive, ¿no? Con espera de que eso le sirva a alguien más, ¿no? En mi experiencia es que le sirva a alguien más el que los doctorados no son las cosas más importantes en la vida, sino que lo primero y más importante es uno y luego lo demás, ¿no? La salud propia. Entonces yo creo que yo sí lo dejaría ahí
y todo lo que uno además se va encontrando en el camino, ¿no? Todas las personas maravillosas con las que uno tiene la oportunidad de convivir, que no es lo que uno espera cuando entra a un estudio de posgrado, pero que es la gente que lo acaba uno cambiando más que lo académico. Es la verdadera formación. La formación se da más allá de las aulas, afortunadamente. Y pues eso, y también que mis compañeras que me preceden en las conferencias me inspiraron un montón. Entonces, pues uno se sigue golpeando por esta ola de mujeres que son fuertes y que uno las ve, pues así, inspiradoras. Perfecto. Pues Muchísimas muchas gracias. gracias por tus ideas, Juax. No, muchas gracias a ustedes. Y pues